Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros, bienvenidos una semana más. Si eres nuevo, si eres nueva, en este podcast hablamos de entrenamiento, de deporte, de salud, de minimalismo, de productividad personal, en definitiva de cualquier cosa relacionada con mejorar nuestra salud. Hoy vamos a hablar de dominadas, vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar sobre todo también de ejercicios como el remo invertido y vamos a también a tratar el tema del dolor del hombro con este tipo de ejercicios. ¿Por qué quiero hablar de dominadas? Principalmente porque es un tema en el cual muchas personas no saben cómo hacer esa primera dominada, no saben cómo hacer esa progresión hacia ese ejercicio. Y el remo invertido porque es un clásico que ahora mismo en estos días se está conociendo mucho, está teniendo bastante popularidad, porque con esto de entrenar en casa, pues es un ejercicio muy socorrido. Es un ejercicio clásico que siempre ha existido, que muchas personas, incluso personas que hacen calistenia, siempre la han tenido presente en sus rutinas de entrenamiento, pero normalmente cuando se busca la fuerza, cuando se busca la hipertrofia, pues en el gimnasio no se suele utilizar mucho. Lo que pasa es que ahora que estamos en casa y tenemos poco material, o muchas personas tienen poco material, pues el remo invertido es un ejercicio socorrido y que muchas personas están viendo en él pues una gran alternativa. Entonces vamos a hablar de él, de cómo puede ser una buena variante hacia las dominadas y sobre todo de cómo podemos evitar el dolor de hombro que muchas personas experimentan al hacer este tipo de ejercicios. Pero bueno, antes de nada, déjame recordarte que en ivyamazares.com, si te gusta todo esto, si te mola todo este contenido, tenéis mucho más contenido y cada día voy subiendo cosas nuevas. Artículos relacionados con entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, de salud, de alimentación, de suplementación, todo ese tipo de contenido subido cada día en ivyamazares.com. Así que, como digo, si os gusta todo esto, ahí tenéis mucho más. Y además en redes sociales en @ivyamazares me podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram. Ahora en Facebook también me lo acabo de abrir porque me han hecho hacerme una página de Facebook para vincularlo con la cuenta de Instagram, historias que tiene Facebook, ya sabéis. En definitiva, todo el contenido que vaya subiendo periódicamente, ahí estarán las actualizaciones, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, en @ivyamazares. Bueno, como digo, lo primero de todo, quería hablar del remo invertido. Vamos a hablar luego de las dominadas, pero primero quería hablar de este ejercicio. El remo invertido es uno de esos ejercicios que muchas veces pasa desapercibido, pero es un ejercicio muy importante sobre todo para trabajar el conjunto de músculos de la espalda. Es un ejercicio muy presente en las personas que hacen calistenia porque les ayudan muchos otros ejercicios y es como una iniciación hacia otros movimientos un poco más complejos. Lo que pasa que cuando buscamos hipertrofia, cuando buscamos fuerza, siempre empezamos por ejercicios ya con barra. Empezamos con un remo con barra, un remo con mancuernas, un remo en máquina, unos jalones. Siempre se suele tirar mucho de ejercicios en máquina, pero es un ejercicio fundamental. Y ahora mismo en estos días pues está cobrando una fuerza importante debido a que, claro, se puede hacer en casa incluso sin nada de material. Nos podemos poner debajo de una mesa, agarramos la mesa por debajo y podemos hacer el ejercicio, con lo cual es un ejercicio muy socorrido en este sentido. Y es un ejercicio que además nos sirve para hacer nuestra primera dominada. Si ya eres capaz de hacer varias dominadas, además te va a ayudar a poner más énfasis en otros músculos de la espalda al cambiar un poco el ángulo de trabajo. Pero como digo, si no eres capaz ni siquiera de hacer esa primera dominada, con este ejercicio vas a conseguirlo, porque podemos ir poniendo diferente énfasis, diferente intensidad según vayamos colocando nuestros pies y de esta forma podemos empezar desde más fácil a más difícil terminando por hacer una dominada. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues en principio sería colocar los pies en el suelo y ya está. Agarrar la barra, que ya sabéis que la barra o la mesa o la superficie que sea tiene que estar a una altura que nos permita hacer una técnica cómoda y luego, según vamos avanzando con el paso del tiempo, esta barra o esta superficie tiene que ir quizás bajando y los pies subiendo hasta que estemos totalmente en horizontal, hasta que estemos alineados, los pies con la cabeza, que seamos un bloque. En definitiva, que pongamos las cosas más complicadas con el paso del tiempo. Habrá personas que ya son capaces de empezar por esta postura y habrá personas que no son capaces de empezar así. Pero el caso es que la progresión es muy muy sencilla y ahora mismo en estos días yo he visto gente que lo está haciendo tanto en una mesa como con barra que tienen, como con un TRX improvisado. Bueno, en definitiva, se puede hacer de 1.000.000 de formas diferentes y es un trabajo para mí imprescindible. Sobre todo, un apunte en cuanto a la técnica. El cuerpo tiene que estar en bloque. Tiramos con los brazos flexionados, estos a la vez que vayan retrayendo las escápulas, o sea, no tenemos que dejar siempre las escápulas retraídas.
Es un error bastante común el hacerlo y normalmente las escápulas siempre tienen que estar libres, tienen que moverse libremente, tanto en unas dominadas como en un remo invertido. ¿De qué sirve tener las escápulas siempre retraídas? De que no estemos estimulando bien el conjunto de músculos, de que nos sea mucho más complicado, en definitiva de que no estemos haciendo el ejercicio bien. Con lo cual, tener eso presente, ¿vale? Os voy a juntar también unas imágenes en las notas del episodio para que por lo menos de esa forma tengáis una imagen de cómo deberíamos de hacer el ejercicio. Y luego, como digo, están las dominadas, que las dominadas, lo que pasa es que muchas personas no son capaces de hacer la primera dominada. Bueno, en ese caso, mi consejo sería empezar por el remo invertido. De esta forma nos va a ser mucho más sencillo empezar y con el paso del tiempo vamos a ir viendo cómo ganamos fuerza, cómo ganamos intensidad en el ejercicio y poco a poco nos va a ser mucho más fácil el subir. El subir es el problema de las dominadas, el bajar no. También puedes intentarlo con las dominadas excéntricas como complemento al remo invertido, pero en ese sentido yo creo que es más como eso, un complemento, como digo. El remo invertido nos va a ayudar a ganar fuerza en la fase concéntrica, que es la que interesa. Y luego, por otro lado, el agarre en las dominadas puede ser muy diferente. Tenemos el agarre supino, el agarre prono, el agarre semiprono, el agarre neutro. Bueno, tenemos un montón de agarres y va a depender mucho de tus preferencias. En ese sentido, se ha visto en varios estudios que la anchura del agarre no es significativo de cara a involucrar más músculos o menos. Yo ahí te diría que el ancho del agarre debe ser el más cómodo para ti. Si a ti te resulta cómodo a la anchura de los hombros, pues perfecto. Y si te resulta cómodo un poco más ancho, pues también está bien. Lo único, sí que es cierto que luego, dependiendo del agarre, vas a involucrar unos músculos más que otros. Por ejemplo, un agarre supino siempre involucra un poco más el bíceps. Un agarre que quizás sea más prono, estés dejando un poco más de lado esos músculos del brazo. Entonces, tener esto en cuenta, más que nada porque hay veces que estamos acostumbrados a hacer una dominada con agarre prono y resulta que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que si la hacemos supino no podemos con el mismo peso o no hacemos las mismas repeticiones. Bueno, pues se debe principalmente a eso, a que se involucran otro tipo de músculos más y al final el bíceps tampoco tiene tanta fuerza, tiene fuerza, pero no tanto como parece una dominada con agarre prono. Entonces, lo que digo, principalmente, si os da exactamente igual, yo recomendaría desde aquí el agarre neutro porque es uno de los más seguros a nivel del hombro y sobre todo de seguridad a la hora de hacer el ejercicio. Y luego el agarre semiprono o prono. Es uno de mis agarres favoritos y es el agarre quizás con el que más siento que estoy trabajando la espalda. Es un ejercicio que me interesa trabajar la espalda. Si me interesa trabajar también mucho más el bíceps, pues lo haría con agarre supino. Pero bueno, quizás a vosotros os sea más cómodo de esta forma, con lo cual probarlo y ya está. Y eso por ahí. En principio, el remo invertido os va a ayudar a hacer la primera dominada. O sea, tenerlo muy presente este ejercicio si no sois capaces de hacer esa dominada. Incluir también complementos como dominadas excéntricas, dominadas con una goma debajo del pie, simplemente para ayudar en la subida. Y poco a poco vais a conseguir hacer esa primera dominada. Luego, por otro lado, como digo, quería hablar un poco acerca del hombro, porque hay personas que al hacer este tipo de ejercicios sienten molestias y normalmente suele ser debido a una mala técnica, principalmente porque cuando hacemos la fase concéntrica, cuando hacemos la fase de subida, las escápulas tienen que retraerse a la vez que estamos subiendo. Es un punto muy importante este porque si no lo hacemos, normalmente gente que tiene esa zona un poco débil, que la tiene un poco debilitada, pues suele anteriorizar el hombro y en este caso el hombro se lleva mucho trabajo, pero mucho trabajo de manera innecesaria. O sea, se está llevando un trabajo de muy mala calidad y estamos haciendo que estemos en una posición en la cual lesionarnos sea muy muy sencillo. Os voy a dejar también unas imágenes en las notas del episodio de cómo deberíamos hacer una dominada de forma correcta, al igual que cómo deberíamos hacer un remo invertido de forma correcta, para que veáis cómo, tanto en la fase excéntrica como en la fase concéntrica, el hombro está en una posición segura. Las escápulas se mueven libremente y estamos involucrando los músculos de la espalda. Son 3 puntos importantes y normalmente al hacerlo mal muchas personas experimentan dolor de hombro y es por eso por lo que quería recomendaros una serie de ejercicios, 2 en concreto, para fortalecer este movimiento, para fortalecer el hombro y que por lo menos podáis calentar bien, que podáis hacer los ejercicios de forma más segura. En primer lugar os quería recomendar un ejercicio para calentar. Es un ejercicio, como digo, que es muy bueno y el cual a mí me ha ayudado personalmente mucho. Yo he tenido en el pasado bastantes problemas de hombro, con lo cual yo siempre he necesitado de hacer muchos ejercicios de hombro, mucha rehabilitación, mucho calentamiento y mucho ejercicio de fortalecimiento. Entonces, el primer ejercicio para calentar es muy sencillo. Se realiza con el cuerpo flexionado
y el tronco paralelo al suelo. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar el brazo afectado colgando, en el que tengamos el hombro un poco más débil, y con un peso, podéis coger cualquier cosa que tengáis a mano, un disco de una pesa que pese poco, por ejemplo 2 kilos, o cualquier peso que tengáis que pese muy poco. Bueno, pues lo dejamos el brazo colgando y como un péndulo se hacen círculos con suavidad, de un lado hacia otro. Al principio pequeños y después más grandes, con lo cual ir poco a poco, tampoco os calentéis en este sentido y no hagáis de esto un ejercicio intenso, no es el objetivo, simplemente vamos a tratar de calentar el hombro, vamos a tratar de rehabilitarle. Como digo, simplemente eso, se deja el brazo colgando y se hacen péndulos con un poco de peso. Al principio podéis incluso hacerlo sin peso, ¿vale? Entonces, depende mucho cómo tengáis el hombro y de cómo tengáis ese tipo de molestia. Os voy a dejar las imágenes en las notas del episodio, ¿vale? Al igual que el otro, para que veáis cómo se hace el ejercicio. Y luego, el segundo ejercicio que quería comentaros es un ejercicio de fortalecimiento. En este ejercicio, también muy sencillo, nos vamos a tumbar sobre un banco y nos vamos a apoyar sobre el estómago. Aquí lo que vamos a hacer es que uno de los brazos se sitúe hacia afuera, al nivel del hombro, y el codo flexionado formando un ángulo de 90 grados. Eso es muy importante, ¿vale? Y el codo debe de permanecer flexionado y nunca debemos de levantar el brazo por encima del hombro. El único movimiento que vamos a hacer en este sentido es levantar la mano de manera que solo involucremos la articulación del hombro. Sé que suena un poco complejo, sobre todo explicado así sin que veáis ninguna imagen, con lo cual, al igual que lo anterior, os lo dejo en las notas y se puede realizar hasta 20 repeticiones. Es un ejercicio que interesa hacer a altas repeticiones. Yo a veces he leído por ahí personas que comentan unas 3, 4, 5 repeticiones. Yo no lo aconsejo en este sentido hacer de esta forma, porque si vamos a tan bajas repeticiones quiere decir que la intensidad la vamos a tener que subir y no es lo que interesa. Lo que interesa es rehabilitar el hombro y que sean cargas muy muy bajas. Entonces quería recomendar, como digo, esos dos ejercicios. Hay muchos más, simplemente son 2 propuestas que a mí me han funcionado muy bien a lo largo de los años y por eso quería comentároslo. Si queréis que os comente más propuestas para la rehabilitación del hombro y para el fortalecimiento, me lo dejáis en los comentarios simplemente y yo en siguientes episodios os comentaré más ejercicios, ¿vale? Como digo, el primer ejercicio es para calentar y el segundo ejercicio es de fortalecimiento. Y en conclusión, esto es lo que quería comentaros hoy. Como veis, en las dominadas es un ejercicio básico, un ejercicio muy completo y que todos deberíamos de saber hacer. Cuando hablamos de entrenamiento, normalmente también nos gusta que el cuerpo sea funcional, que hagamos movimientos, que seamos capaces de hacer ejercicios que nos permitan una funcionalidad en el día a día y hacer diferentes tipos de movimientos que nos permitan hacer gestos más efectivos también, pues mientras estamos haciendo nuestras labores, mientras estamos trabajando, mientras estamos dando un paseo por ahí, mientras estamos levantando las bolsas de la compra. Bueno, en definitiva, todo este tipo de ejercicios nos hace ser más efectivos y más eficientes en nuestro día a día. Si no sois capaces de hacer esa primera dominada, con el remo invertido sí que vais a ser capaces de hacerla, porque es una progresión muy sencilla de hacer, es una progresión que la puedes hacer o más lenta o más rápida, dependiendo de tu nivel, y al final es un ejercicio también fundamental. Si no lo habéis incluido hasta ahora, por lo menos darle una oportunidad y vais a ver cómo es un ejercicio que puedes aplicarle mucha intensidad y si sois capaces de hacer dominadas también os va a permitir trabajar otros músculos que no se involucran con las dominadas. Entonces la variedad siempre es importante en ese sentido. Y si experimentáis dolor de hombro con estos 2 ejercicios, recordad que tenéis un montón de ejercicios de fortalecimiento, tanto para calentar, para fortalecer, y es muy importante esa parte. Las escápulas siempre tienen que quedar libres en todo el movimiento, pero eso no quiere decir que el hombro tenga que estar en una posición que sea antinatural, que nos haga lesionarnos. Así que tener siempre eso muy en cuenta, la técnica lo es todo. Si sois capaces de hacer 12 repeticiones con buena técnica, siempre será mucho mejor eso que no hacer 20 repeticiones o hacer esas mismas 12 repeticiones con más peso, pero con una técnica mala. Así que muy importante esto. Sin más, como digo, si te ha molado este episodio, si te gusta todo este contenido, en ivyamazares.com tenéis mucho más. También voy subiendo en el podcast diario, en Lifters, mucho contenido. Y en Cuaderno de Entrenamiento cada viernes, como ayer que subí un episodio hablando principalmente de cómo podemos montar nuestro gimnasio en casa con poco presupuesto y en definitiva de una manera eficiente. Sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Café y Hierros. Espero que paséis una buena semana, espero que lo estéis llevando bien estas semanas. A todos los que lo estéis pasando un poco mal, mucho ánimo desde aquí y sin más nos escuchamos dentro de 7 días.